Segundo libro de Crónicas, capítulos 16 al 18. ¿Eres una de las personas que le gusta creerse las mentiras o aceptar la verdad y escuchar esa verdad? De esto va el episodio de hoy y os dejo esta pregunta como planteamiento para que la penséis y reflexionéis. Por lo tanto, en el primer capítulo de hoy, el capítulo 16, trata sobre la guerra contra Baasá, que Baasá era aquí el rey de Israel y Asa, el rey de Judá, quería luchar contra él. Pero para ello, como que sobornó o compró más bien al rey de Aram. Por lo que llegó un instante en que se encuentra con el vidente Hananí. Y aquí este vidente, que más que vidente, en este contexto, en esta época, los videntes eran como profetas, no es como lo de hoy en día de las cartas, no. O sea, un vidente era alguien que pues tenía una muy buena relación con Dios generalmente. Como un profeta, vaya, para que lo entendáis. No era tal cual, pero para que os hagáis una idea. Entonces, este profeta le vino a decir las consecuencias de apoyarse en Dios y de no apoyarse en Dios. Y todo esto fue orientado a su vida con ejemplos de él, porque las consecuencias de apoyarse en Dios eran, en el versículo 8 indica: por haber puesto tu confianza en Yahvé, Él los entregó en tu mano, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra, para fortalecer a los que tienen corazón íntegro para con Él. Esto es cuando Asa decidió hacer caso a Dios, en uno de los episodios anteriores. Pero ahora que él no se había apoyado en Yahvé, sino que se estaba apoyando en el hombre, las consecuencias por no apoyarse en Dios eran guerras de aquí en adelante, porque al final no consultó a Dios, sino que fue directamente a comprar, entre comillas, al rey de Aram. Por lo que al escuchar esto, Asa, él se irritó por oír esa verdad y metió a este profeta, este vidente, en la cárcel, muy cabreado. Y esto suele pasar hoy en día, que cuando te dicen la verdad puedes reaccionar de varias maneras, y una de ellas es aceptarlas o enfadarte y odiar o rechazar a esa persona porque te ha dicho las cosas como son y son cosas que quizás no quieras oír. Entonces Asa reaccionó de esta forma, con odio metió en la cárcel a Hananí. De modo que finalmente habla este capítulo cerrándose ya del fin del reinado de Asa y dice que enfermó de pies y no buscó a Dios, es decir, buscó a todo el mundo menos a Dios. Entonces, Asa fue un hombre que empezó muy bien siguiendo la ley de Dios y siguiendo sus pasos, pero finalmente acabó desconfiando de Dios y confiando más en el hombre, por lo que al final esto pues no le trajo nada bueno. Yendo al capítulo 17, aquí habla de Josafat y la administración y del poderío de Josafat. Josafat fue alguien que hizo lo que agradaba a Yahvé. De hecho, fue temeroso a Dios y el cronista tiene a Josafat, Ezequías y Josías como sus favoritos, como los reyes favoritos. Yo diría que es como el mejor ejemplo para dar de reyes. Entonces, al final se destaca este. En el versículo 3 indica que Yahvé favoreció a Josafat y que además éste anduvo tras el Dios de sus antepasados viviendo según sus mandamientos. Es decir, que sabemos que Josafat vivía, no sobrevivía, que son cosas totalmente diferentes, sino que Josafat vivió conforme a la ley de Dios y además fue muy bendecido. Esto se puede ver en el versículo 5 que dice: Yahvé consolidó el reino en su mano, ya que en estos tiempos era muy difícil tener el reino consolidado por todos los problemas que había alrededor. Entonces esto era como una gran bendición para ese reino de Judá. Y en el versículo 6 dice: su corazón cobró ánimo siguiendo los dictámenes de Yahvé. Es decir, que seguir esos mandamientos de Dios solo trae cosas buenas, porque son cosas para nuestro bien y para que todos estemos viviendo en una completa armonía, por así decirlo. Luego también indica cómo el terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos, porque al final, cuando los otros reinos veían cómo Dios protegía a su pueblo y cómo Dios amaba a su pueblo y todas las bendiciones que le daba, al final tenían miedo, decían: ostras, este Dios
si hacemos algo en contra de ese pueblo, nos va a pasar algo mucho peor. Y de hecho, ellos eran conscientes de que ya había pasado años antes, que al final, si tú vas contra Dios, es lo peor que puedes hacer. En el versículo 19, aquí ya engloba el ejército que el rey tenía, indica que estos servían al rey y eran hombres de guerra muy valientes y valerosos. Yéndonos al capítulo 18 y el último capítulo, aquí habla de la alianza con Ahab e intervención de los profetas. Aquí es cuando Josafat se junta con Ahab, el rey de Israel y rey de Judá, y van a consultar la palabra de Dios para una posible guerra. Entonces lo que hacen es reunir a profetas que aquí mienten. Es decir, el título de este episodio está muy relacionado con estos 3 capítulos. ¿Por qué mienten? Porque ellos dicen todo lo que el rey quiere escuchar. El rey solo quiere escuchar que mentiras, aunque pues luego se encuentre con esa realidad. Aquí es cuando Josafat pregunta que si hay algún otro profeta que fuese de Yahvé, porque se estaban dando cuenta que aunque fuesen profetas de Yahvé estaban mintiendo. Por eso que mucho ojo, que hay muchas personas que parecerán profetas de Dios y te pueden mentir. O sea, que tú también tienes que ir leyendo, informándote, investigando y estando atento de las cosas, discerniendo. Así que eso también es importante, no nos quedemos parados e infórmate, porque al final así podrás ver qué está bien y qué no está bien. Y muchas veces a través de profetas de Yahvé, ellos son hombres al fin y al cabo y pueden decir o la verdad o mentir. Así que continuando con lo que nos dice este capítulo, cuando realmente le presentan a un profeta que decía la verdad, que era Miqueas, a Ahab no le gustaba porque odiaba que siempre, según él, le profetizaba el mal. Para Ahab el mal era la verdad. O sea, imaginaos a alguien que no le gusta nada escuchar la verdad y dice que es malo la verdad, escuchar la verdad. Pues así estaba Ahab, cegado por tantas mentiras. Y aquí es cuando Josafat llega y dice, no hables de ese modo, porque dice, es que, ostras, siempre me profetiza el mal, no sé qué, y lo tenían ahí encarcelado, por decir la verdad. Y también lo hemos visto anteriormente con el anterior profeta, que lo encarcelaron por decir la verdad. Y esto sigue pasando a día de hoy, que a muchas personas le encarcelan por decir y defender la verdad. Los oráculos de los profetas eran favorables al rey, es decir, dicen esto, como os he comentado antes, que los profetas mentían aposta para agradar al rey. Y esto es muy grave, al fin y al cabo. Entonces aquí Miqueas da un ejemplo increíble. O sea, se quita toda esa presión social, porque al final él también podría decir, bueno, voy a mentir así agrado al rey y no me tiene encarcelado, tal. Pero no, Miqueas estaba muy firme en su fe y tenía la cabeza bien puesta en Dios. Entonces él decía, por vida de Yahvé que anunciaré lo que mi Dios me diga. Él no iba a anunciar otra cosa que no fuese lo que Dios le dijese. Entonces aquí dice literalmente lo que iba a pasar, lo que Dios le había transmitido, y era que había predicho el mal contra él. Y aquí Ahab vuelve a contestar, ¿ves? ¿No te había dicho yo que siempre me profetiza el mal? Y entonces lo tratan fatal a Miqueas por haber dicho esto, pero Miqueas, antes de salir de esta, entre comillas, escena, no sé cómo decirlo, de esta historia, dice, si vuelves sano es que no ha hablado Yahvé por mí. La condición era, bueno, tú ves, tú si quieres ir ves, no me escuches, escucha a todos estos que te han mentido, ¿ves? Y si vuelves sano, quiere decir que los que mentían realmente estaban diciendo la verdad y que yo estaba mintiendo y que no estaba hablando de parte de Dios. Por lo que después de esto viene el combate y se dan cuenta de que Ahab se disfraza para pasar desapercibido y que no supiesen que era él el rey, pero finalmente, por, entre comillas, casualidad, porque las casualidades no existen para el Señor, pues fue una flecha a parar a Ahab y murió. O sea, él se disfrazó para que no lo viesen y que no le matasen por ser el rey, pero no le salió bien. Entonces, finalmente, lo que decía Miqueas era verdad. Y esto es un total ejemplo de que cuando llega la hora del juicio no te puedes esconder. Aquí él intentó esconderse, pero no sale bien. Y en definitiva, en este capítulo dice en el versículo 31 que Yahvé socorrió a Josafat, porque él sí que también estaba en esa guerra, pero
Yahvé le ayudó y lo socorrió. Entonces, con esto finalizamos el capítulo. Espero que te haya quedado claro qué pasa cuando no quieres aceptar esa verdad y te quieres creer las mentiras, que al final tienen repercusión, y que cuando aceptas la verdad muchas veces puedes salir perjudicado porque al final cuando dices, yo siempre pongo el ejemplo del alcohol, ¿no? Cuando te haces una herida te ponen alcohol y escuece muchísimo. Entonces eso es la verdad es como el alcohol que escuece, uff. Y cuando lo echas sobre la herida, pues a la gente no le gusta escuchar la verdad y se refugian como mentiras. Pero al final esas mentiras no te hacen nada bien, aunque sean pequeñas, nada, las mentiras nunca hacen bien. Y con esto acabo el episodio, espero que os haya gustado, que hayáis entendido. Sí que sé que ha sido un poco denso, por así decirlo, corto, pero bastante denso. Pero al final, con lo que estaría interesante que os quedaseis es con eso, que la verdad siempre sale a la luz y que con las mentiras no se llega a ningún sitio. Espero que pases muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.